Pues damos la bienvenida a la Iglesia Puerta del Cielo Clavería, aquí en la Ciudad de México. El día de hoy pues hemos tenido un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Le voy a mover tantito aquí. En alabanza, en estudio, en pues cómo el Señor toca nuestros corazones, nuestras vidas y vemos la manifestación de su poder, de su gloria, de su gracia, sobre todo de su gracia. Cómo necesitamos la gracia de Dios y la hemos visto en nuestras vidas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que casi no se oye y se llama silencio. Sí. Por ejemplo, en la teoría musical, el silencio es un signo que indica la ausencia momentánea de sonido. Y es tan importante como el sonido mismo. Los silencios se representan con figuras que tienen la misma duración que las figuras musicales correspondientes. Así, ¿no? Así. Cortitos, poquitos, más cortitos, más largos, más así. Los silencios, también llamados pausas, son importantes en la música porque les dan claridad y variedad. La combinación de silencios se sigue de la misma manera que las figuras musicales, es decir, que no podría haber música si no hubiera silencios, porque no podemos estar cantando sin respirar, por ejemplo, ¿verdad? Necesitamos respiros así. Los ángeles sí lo pueden hacer, ¿saben? O sea, se han escuchado audios de ángeles cantando y están, se siguen, y tú dices, no, pero ellos pueden cantar así. Pero nosotros sí lo necesitamos, nosotros como seres humanos necesitamos esas pausas. También ahorita, por eso me equivoqué en la alabanza, porque me vino la idea de que también en la escritura tenemos comas, tenemos puntos y comas, y tenemos puntos y seguidos, y puntos y aparte, ¿verdad? Entonces, siempre todos esos nos dan para una lectura fluida, que se entienda. Necesitamos estos símbolos, necesitamos estos espacios, estas pausas. Y también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, necesitamos esos silencios, esos espacios que tenemos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:7, en la parte B, dice, tiempo de callar y hay tiempo de hablar. O sea que hay un tiempo para cada cosa y por eso necesitamos este tiempo. Y el día de hoy vamos a ver algunas situaciones, algunas cosas que hay en nuestra vida personal, muy personal, en nuestra relación con Dios. Sabemos que tenemos doctrina, sabemos que tenemos pues el aprendizaje de la palabra de Dios, tenemos su palabra, su logos, pero también tenemos su rema. Logos es el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y rema es la palabra específica que nos está dando Dios para nuestra vida personal, algo que es intransferible. Aunque sea la misma palabra, pero Dios nos habla de manera distinta de acuerdo a nuestra vida y a lo que necesitamos saber, a lo que necesitamos conocer, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro aprendizaje en la vida que estamos llevando. Entonces hay algunas situaciones en las que nosotros debemos de guardar silencio. Y esto es muy importante. Vamos a ver cuáles son estas partes, cuáles son estas circunstancias en las que nos conviene que guardemos silencio y que lo guardemos únicamente para
nuestro círculo muy íntimo, quizá, o quizá ni eso, a veces solamente con personas muy específicas con los que podamos compartir estas cosas. Una de ellas son nuestros sueños. Nuestros sueños son como cuando tenemos una idea, cuando tenemos un sueño que va surgiendo en nuestro ser, pues son como las plantitas que que necesitamos guardar, alimentar, proteger, proteger. ¿Se acuerdan del Principito, no? Cómo protegía su rosa. Bueno, pues de esa manera nosotros necesitamos proteger esas semillitas, esos brotes finos que van siendo nuestros sueños, nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque precisamente están tan tiernos, tan nuevos, que si nosotros divulgamos, hablamos acerca de estos sueños, puede venir el malo y puede ser que a través de personas, a través de circunstancias, puedan pisotear, puedan maltratar, puedan arrancar inclusive esa idea. Sabemos que la semilla de Dios, ¿no? Como dice también en la parábola del sembrador, que muchas veces esa semilla es sembrada, ¿verdad? Y viene el malo, si cae en el camino, pues se lo comen los pájaros, que si cae en tierra dura, bueno, si cae en piedras, entonces pues surge, pero no tiene suficiente tierra, etcétera, etcétera. Pero aunque caiga en buena tierra, si nosotros no cuidamos esos pequeños brotes, esos sueños que Dios nos está dando, pues es muy probable que el enemigo se ocupe de destrozarlos, de destrozarlos. Ha habido muchos sueños en mi vida, por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba yo chiquita le comenté a una persona familiar en ese entonces, que después fue, y le conté que yo quería escribir una canción. Y entonces ahí estaba yo con mi guitarrita y ahí estaba yo cantando una canción. Y me empezó a aventar un rollo horrible, bueno, no horrible, no, bien, bien, porque quizá la gente es bien intencionada, pero muchas veces te destruye tus sueños por la manera como te dicen las cosas, ¿no? Y me empezó a decir, mira, pues para eso necesitas conocer de rítmica, necesitas conocer de armonía, necesitas conocer de no sé qué, para que además pues haya una instrumentación y que pueda haber un acompañamiento y además fíjate que necesitas registrarlo en el registro de la propiedad de autoría y no sé qué tantas cosas, y después, pues que te hagan la partitura, y después pues, que lo toquen músicos, que les pagues, y, o sea, me aventó una cosa que a lo mejor sí es cierto, pero que en ese momento yo ya agarré mi cancioncita y agarré mi guitarrita, y dejé de hacerlo, porque hay gente que te rompe los sueños, las ideas, los anhelos, ¿sí? ¿Qué pasó con José? Conocemos, porque sí, es que venimos de un tiempo muy, muy íntimo con el Señor, pero Josué habló de sus sueños antes de tiempo, quizá, con sus hermanos, con sus papás. ¿Y qué les dijo? ¿Sí? Yo soñé que había puntos espigas ahí y que la mía sobresalía de todas las demás. Eran sueños grandiosos. Pero ¿qué pasó? ¿Esto qué provocó en los hermanos? Provocó envidia, provocó enojo, hasta en el papá, ¿no? Dice, hasta yo también, y yo y tu mamá vamos a inclinarnos delante de ti. Y, o sea, fue un sueño y cada quien lo tomó y dijo, ay, mira, y este canijo, qué le hicieron sus hermanos?
pues se lo llevaron, lo metieron a una cisterna, luego lo sacaron y lo vendieron como esclavo a unos beduinos, ahí se lo llevaron a Egipto, donde estuvo como esclavo, y luego lo metieron a la cárcel, o sea, siempre guardó su corazón, afortunadamente guardó su corazón, porque sabemos de José que no guardó rencor con sus hermanos y aún les ayudó para que tuvieran alimento, y ya después hasta se los llevó a Egipto y le dieron una tierra para que ellos estuvieran allí. Y gracias porque aún que haya sido imprudente en haber contado esos sueños, Dios todo lo lleva para bien, ¿sí? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas. Y siempre Dios va a cumplir su propósito. Pero ¿cuántas veces nosotros, por nuestra imprudencia, nos detenemos o complicamos las cosas y entonces se retarda esa bendición, se retarda ese propósito? No, yo creo que aunque se retarde no importa, porque Dios yo creo que trabajó tanto en pulir el carácter de José en todos estos procesos tan tremendos de estar en la cárcel, luego de hablar con Faraón, de que aún lo usó, trabajó en su humildad, trabajó en muchas cosas, sí, pero si nosotros estamos hablando de nuestros sueños antes de tiempo, pues nos pueden aplastar y quizá nosotros no sigamos y no continuemos con aquello que Dios nos dio, ¿sí? Bueno, podría contarles de mi vida muchos sueños rotos. Quizá tenemos muchos sueños rotos que fueron impedidos por una palabra, que fueron impedidos por una crítica, que fueron impedidos muchas veces hasta por personas bien intencionadas, o a lo mejor inconscientemente malintencionadas, pero que no lo saben y que con el pretexto o con una máscara de preocupación por nuestro bienestar, ¿sí? Nos desaniman, ¿sí? Entonces, los sueños, tenemos que mantener en silencio nuestros sueños y dejar que sea Dios el que nos vaya guiando, que vayamos alimentando esa semillita, que vaya creciendo, pero que vaya siendo protegida por el Señor. Otra de las cosas por las cuales nosotros debemos de mantener silencio es en nuestras luchas personales. Nuestras luchas personales muchas veces, y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Cómo se divulga tanto la vida personal de la gente a través de las redes sociales y nos enteramos, pero de todo, ¿verdad? Y sabemos cuando alguien está bien enojado y anda diciendo pestes de otras personas, ¿no? Anda haciendo críticas, diciendo de todo, y si se divorció, no, hombre, ya está diciendo de lo que se va a morir, ¿no? Y lo están divulgando públicamente, y esto ya se da de una manera tremenda. Nuestras luchas personales, pues son aquellas debilidades nuestras que estamos enfrentando que solamente las debemos demostrar a Dios. Es donde debemos despojarnos, donde nos desnudamos completamente para Él. Todas las cosas son desnudas y abiertas delante de Él lo puede ver todo. Y estas situaciones están afinando nuestro carácter. Cuando nosotros estamos divulgando, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues pues estamos ahí con la telenovela, ¿no? Estamos diciendo los episodios, ¿no? Le estamos diciendo a la gente los episodios, ¿y qué pasó con esto? Ay, no, pues es que fíjate que fui, que hice, que no sé qué. Con esta situación de salud que acabo de pasar,
y lo vi también con mi hermana, por ejemplo. O sea, hay situaciones en la familia, hay situaciones, dramas y tragedias y situaciones muy difíciles que no podemos o que no es muy bueno que estemos divulgando paso a paso todo lo que está haciendo, porque nos embrollamos. O sea, ¿qué sucede cuando yo digo, tengo este diagnóstico? Pero así, nos llueven consejos, ¿sí o no? Sí. Y hazle así, tómate esto, ve para allá, haz para acá, no sé qué, no te quedes, no te quites, no te pongas, no te... Pero nos llueven tantas cosas que nos abruman, nos traen un caos en nuestra mente. Cuando nosotros estamos enfermos o tenemos una situación, nuestro pues nuestra mente, nuestro corazón, o sea, todo está afectado. Cuando tenemos una situación, una problemática en nuestra familia, o sea, no nos sentimos bien del todo. Entonces es como echarle demasiada información, demasiadas opciones, demasiadas cosas que nos confunden, nos alteran, nos produce ansiedad. Y no es necesario, no es necesario. Yo creo que es importante que en estas luchas personales solamente a personas indicadas que sabemos que necesitamos hablar quizá, pero que sea solamente de una manera muy discreta, que guardemos silencio en estas luchas personales, que dejemos que el Señor afine nuestro carácter, porque muchas veces a las problemáticas también buscamos alianzas. O sea, a veces nosotros inconscientemente recordemos que no estamos, nuestro carácter no está forjado del todo con el Señor, nunca vamos a terminar, pero en el momento en el que nos encontramos en nuestra vida espiritual, el Señor trabaja a través de estas cosas y es en Él donde está nuestro refugio, donde está nuestro consejo, nuestro consejero. Él, nuestro Señor, es el que tiene en sus manos nuestra vida y Él es el que sabe lo que tenemos necesidad. Y es a Él al que tenemos que primeramente pedir consejos y vamos a recibirlo. Si el Señor no lo quiere dar, no lo puede dar a través de personas, a través de hasta de animales, ¿no? Hasta hizo hablar una burra en algún momento, pero siempre primero a Él y no divulgar a menos de que el Señor diga y ponga a la persona correcta con la que podemos compartir este tipo de luchas personales. En Lamentaciones 3:28 dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Y el mismo Lamentaciones 3:26 nos dice, bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Estamos en sus manos y cualquier circunstancia, estamos en tus manos. ¿Sí? Hay momentos en los que ni siquiera tenemos fuerzas para orar, ni para hablar. Y créeme que Dios ve tu corazón. Y en el silencio, si tú te postras delante de Él, te humillas delante de Él y no hablas, Él está escuchando tu corazón, aunque tu mente esté divagando y donde no sepas ni qué decir ni nada, ahí está Dios entendiendo, mientras dispongas ese tiempo en su presencia. Otra de las cosas en las que debemos de guardar silencio es en la cuestión de las finanzas. Debemos de tener mucho cuidado. Esta es un área muy delicada en nuestra vida. Dice Proverbios 19:4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo.
Cuando tenemos dinero, cuando somos generosos, atraemos a mucha gente. Mucha gente se acerca y empezamos a tener muchos amigos y todos vienen. Yo tengo el caso de un hermano que hubo un tiempo en el que fue muy próspero, muy próspero, muy próspero. Entonces era un deleite y es un deleite ir a su casa y pues disfrutar de todo, de todas las bendiciones que Dios le ha dado, pero a manos llenas, a manos llenas. Y es lindo, pero después ya como que no es que haya venido a menos, sino que pues dejó de trabajar todo lo que trabajaba para poder tener todo lo que tiene. Y se fueron, o sea, se van apartando la gente porque ya entonces, pues ahora ya no se trata de que vengan, ¿no? Y disfruten, sino ahora sí que, pues traigan algo, ¿no? Traigan algo ya, de traje, ¿no? Vengan de traje y todo, y entonces ya como que ya no nos gusta mucho porque estamos acostumbrados o nos gusta, ¿verdad? Disfrutar de las bendiciones de los demás. Entonces nos invitan y todo, pero nos gusta nada más recibir, no nos gusta dar. Esto sucede cuando hay riqueza y cuando hay pobreza. Cuando hay pobreza, la gente se va. Cuando hay riqueza, traemos oportunistas y no ven lo que eres, sino te ven por lo que tienes, ¿no? Sí, hay mucha gente que podemos estar bebiendo y disfrutando, ¿verdad? Pero difícilmente tenemos esa capacidad de ofrecer. Y siempre tenemos para ofrecer, siempre tenemos para ofrecer, siempre, lo que sea, ¿sí? Porque no es la cuestión económica o no es la prosperidad económica, es la actitud del corazón. Que yo tuve una tía pues, en una situación de veras, de veras, de veras, de mucha pobreza, de mucha pobreza. Pero era yo tan feliz. Ella tenía 9 hijos y luego añadíamos 2, que era mi hermano y yo, y nos encantaba quedarnos allí en las literas, porque tenían un montón de literas, en 2 cuartos que estaban en el terreno de aquí atrás, eran 2 cuartos y una cocina. Y allí en esos cuartos estábamos todos amontonados con perros, con gatos, con pericos. Creo que una vez tuvieron un burro. Y los perritos nacían y nacían y ahí cada quien agarraba a su perrito y se dormía con su perrito. Y era una pobreza extrema. Comíamos huesitos de pollo, guacalitos, con olla y le ponía muchas verduritas, esa era nuestra comida, era un atolito, pero era tan generosa, tan amorosa esa tía, que queríamos estar. Luego se juntaban con sus primos, que eran 7, y nos llevaban todos al campo, así, y compraban un costal de naranjas, un costal de naranjas, y era nuestro único alimento. Pero eran unos paseos, imagínense la cantidad de chamacos con cuerdas en los árboles, tirándonos en ríos. Bueno, era una vida tan hermosa que anhelábamos nosotros y amábamos tanto. Y eran tan generosos en amor. No sé por qué me fui por este lado, pero seguimos adelante, ¿sí? Otra de las cosas en las que debemos de tener mucho cuidado es en nuestros planes. Tenemos muchos planes en nuestra vida. Debemos tener planes en nuestra vida porque somos hijos de Dios. No podemos ya jubilarnos, o sea, en el sentido de que ya, hasta aquí llegué, ya nada más esperando que venga por mí el Señor o que me llame a su presencia.
siempre debemos de tener planes, que mientras tengamos un hábito de vida, tenemos propósito. Y siempre tenemos que estar al pendiente de buscar ese propósito. Y yo tengo muy presente la vida de mi padre, que ya estaba muy viejito, ya estaba enfermo de cáncer en el hígado sin saberlo, y que se iba a su escritorio a trabajar y se quedaba dormido. Y su jefa era tan buena que lo dejaba, pero él murió trabajando, de 84 años, no sé. Así, yo quiero que el Señor me encuentre trabajando, ¿sí? Y a lo mejor no en un trabajo de empleo, pero sí trabajando en su obra, trabajando en mi casa, trabajando en mi vida, con mi familia, dando, haciendo, viviendo a plenitud, con intensidad. Así quiero que el Señor me encuentre. Quiero que me vea como les había dicho, como vio Boaz, que vio a Ruth trabajar en su campo. Así, que diga, esta me gusta porque está trabajando, así me gusta. Así somos los hijos de Dios. No nos vamos a quedar ni vamos a estar esperando a que todo nos caiga. Hay que buscar, hay que amar. El Señor dice que Él prospera la mano diligente, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando y en esta cuestión de los planes debemos de mantenerlos en silencio. ¿Por qué? Me pongo para acá porque por ejemplo, un equipo deportivo no le va a compartir las estrategias a los contrarios, ¿verdad? No va a estar divulgando las estrategias y les vamos a dar en la torre y vamos a pasar y tú vienes y agarras la pelota y no sé qué y yo voy y meto el gol. O sea, no van a estar divulgando esas estrategias. Lo mismo lo vemos con una empresa que no va a compartir su nuevo producto. ¿Qué es lo que sucede? De repente dice, ¡tatán! Y ahora tienen aquí su detergente mejorado con aroma a sol. ¿No has visto que un aroma a sol o no sé qué? Bueno, pues esas payasadas. Pero de todas maneras, o sea, no están divulgando lo que se está generando, lo que estamos generando, ¿sí? Lo digo porque yo cometo mucho ese error. ¿Qué es lo que nos produce cuando estamos diciendo nuestros planes? Que sentimos presión, porque la gente te empieza a decir, ¿qué pasó con esto, no? Yo me acuerdo que hace, no, yo creo que hace como 40 años, comencé la prepa abierta, y yo les decía a todos los compañeros que estaba en la prepa abierta, y creo que hasta los 50, bueno, pasaron 30, 40 años, no sé cuánto, 30 años pasaron para que yo terminara la prepa abierta, pero como todo mundo sabía, siempre me preguntaba, ¿ya terminaste la prepa? Y yo les decía, sí, ya la terminé. Ah, entonces, ¿qué? Pues ya vas a estar a la universidad. Sí, ya. Sí, pero ahorita todavía no, que no sé qué. Y mentía. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que iba a hacer la prepa y la terminé 30 años después. Entonces, qué quemada. Tuve que mentir, bueno, no tuve, quise mentir. En esa época no conocía al Señor, por supuesto. Y la terminé hasta después. ¿Para qué ando diciendo ahí, promulgando? ¿No? Y voy a hacer esto, y voy a hacer un libro, ¿no? Porque ahora siento la presión, ¡ay, hay que hacer el librito! ¡Ay! ¿No? O sea, para qué ando uno de hablar? De veras, ¿para qué estamos diciendo cosas mejor que nuestro éxito sea nuestra noticia, ¿no? ¿Saben qué? Ya me publicaron. ¿Saben qué? Ya terminé mi prepa. ¡Ay! O sea, mejor que la noticia, que lo que vayamos a divulgar sea la noticia de nuestro éxito. Ya es un hecho.
cuando las cosas sucedan, no cuando sean planes a largo plazo o a corto plazo, sino cuando ya sea, ya hice esto, ya hice el otro, y podamos compartirlo para que se goce la gente, porque muchas veces ni siquiera se va a gozar, y ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas consciente o inconscientemente, como decíamos, que nos siembran dudas cuando nosotros decimos algo, ¿sí? No, o por a lo mejor quizá disfrazado de bien, quizá inconscientemente o de buena voluntad, pero a veces nos hacen que no se logren las cosas con críticas, con desánimo, con envidia, ¿sí? Entonces, porque es que es lo que pasa, por ejemplo, así, amistades muy cercanas, ¿no? ¿Para qué estudias francés? ¿Para qué? O sea, si me levanté de hombros y dije, es que me gusta, ¿no? Y yo no sabía que Dios iba a utilizar esto para que yo estuviera trabajando y estuviera dando clases. Y me gusta, y me gusta, y me gusta un montón, y me gusta muchísimo dar clases, ¿sí? Pero, pero ahí estuvo esa duda, bueno, ¿y para qué? O sea, como qué inútil, ¿no? O sea, qué cosas tan superfluas, o sea, cositas que se deslizan, palabritas que se van deslizando de duda, de crítica, de desánimo, ¿sí? Me compré un montón de plantas hace como 2 años, en mi cumpleaños, ese fue uno de mis regalos, que me fui a Xochimilco y me compré un montón de plantas. ¿Para qué si se las come tu perra? Pues voy a comprar tantas que no se las acabe, ¿no? Y me compré un montón. Y bueno, pues algunas sobreviven, pero no importa, a ver quién gana. Si yo traigo más plantas o mi perra se las come, ¿no? Pero no importa, era mi gusto de mi cumpleaños, yo me regalé. Bueno, ese tipo de cositas, ¿para qué? O sea, siempre, ¿para qué? ¿Para qué? Y recuerdo, recuerdo que en alguna ocasión también oraron por mí. Y me dijeron, ay Señor, ya no la dejes viajar, ya no la dejes viajar para que pueda estar en paz y esté tranquila. O sea, con esa buena intención, ¿no? ¿Se nota? Se nota, ¿no? Para que ya esté tranquila y para que ya esté bien, ¿no? ¿Qué sientes? O sea, me di cuenta de que es inconsciente, por supuesto que es inconsciente. Y esto me amargó. Y en el mundo actual está inundado del pensamiento estoico. Y ahora tienes que alejarte de la gente tóxica que te lastima, que te molesta. Pues no, no. Son obstáculos quizá que pone o que permite el Señor para que tú te afirmes en tu fe, para que tú sepas que esto es mi relación con Dios. Esto es lo que Dios tiene para mí y lo que ha hablado a mi vida. ¿Y sabes qué? No vamos a alejar a gente tóxica, eso es un engaño del enemigo. Él quiere aislarnos para destruirnos. Tenemos que amar, dice, ámense los unos a los otros, tolérense los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a la gente y afirmar en nuestra fe, afirmarnos en nuestra fe.
Otra de las cosas que tenemos que guardar es acerca de nuestros temores. Cuando nosotros estamos divulgando todas las cosas a las que le tenemos miedo, estamos mostrando nuestra vulnerabilidad. Y esto nos hace que seamos proclives a la manipulación. Y les digo, y sobre todo en el cuerpo de Cristo, el Señor no nos rescató por buenos y por perfectos, sino porque estamos enfermos. Dice que Él no vino, el médico no viene a los sanos, viene a los enfermos, y por eso Jesús nos rescató. Sí estamos de acuerdo que de lo vil y de lo despreciado del mundo escogió Dios. Nos escogió por eso. Entonces debemos de entender que estamos en proceso y que cada quien y cada vida y cada mundo y cada cabeza está en un proceso diferente al nuestro en el cuerpo de Cristo. Y que encima de eso, pues tenemos que entender que cada quien tiene su propio proceso y que no estamos perfectos y que precisamente tenemos muchas carencias, tenemos muchas situaciones en nuestra vida, amargura quizá, situaciones que no han sido restauradas todavía en diferentes niveles, y tenemos que entender que nosotros tenemos que afirmarnos en nuestra fe, también en esto con el Señor, para no divulgar nuestros temores y no poner la llave en manos de una persona que puede aprovecharse de esto. Tenemos que entender cuál es la discreción. No enfocarnos tampoco en nuestros temores, porque lo único que vamos a hacer es darles tal autoridad e importancia que nos van a dominar. ¿Qué tenemos que hacer? Ignorarlos y aventarnos a todas las situaciones, aunque tengamos miedo. Cuando yo empecé a rentar aquí, ¿qué me dijeron? Hey, ¿vas a meter a tu casa gente desconocida? Con miedo, pero me aventé. Y miren, gracias a Dios, a la confianza que tengo en Dios, a mi fe bien fundamentada en Cristo, que bendito Dios siempre nos guarda. Tuve malas experiencias, sí, tuve algunas malas experiencias. Se me metió un brujo una vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero inmediatamente, pero después de todo, Dios me guarda. Y ahora tenemos pues a Emilio, ¿no? Tengo un hijo de Dios aquí en casa. Y es una bendición, ¿no? Pues ¿quién te va a aguantar o cómo van a venir huéspedes si tienes a la perrita? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y era mi oración cotidiana que hallara gracia delante de mis huéspedes. Y hubo quien estaba, un francés tirado en el suelo, revolcándose todo babeado de perro, ¿sí? Cargándola, enamorado de la perrita. La mayoría se enamoró de mi perrita. Y Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque yo le creo, porque yo me aviento. Y bueno, la última de estas es que, aparte de que estoy dando las clases, me metí al rollo de meterme a dar clases en primaria que nunca había dado y que estoy aprendiendo así me aviento. Y de veras con un montón de temor, con un montón de inseguridad, pero me aviento, porque sé en quién he creído y sé que Él me dijo que iba a prosperar la obra de mis manos. Yo no me quedo, no, me da miedo. Me aviento. Yo digo, si me falla, pues ya ni modo. Luego me metí a dar clases de inglés, ya se me había olvidado el inglés. Y bueno, pues ahora estoy volviendo a estudiar para dar la clase. Y no, así, Señor, yo me lo aviento.
Y así es con el Señor, porque tenemos fe, sabemos en quién hemos creído y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si fallamos, bueno, sabemos que por ahí no es, pero malo, qué triste es, él hubiera, ¿verdad? ¿Y qué tal si me hubiera aventado y hubiera hecho esto, y hubiera hecho lo otro? Porque nos sentimos que ya no podemos hacer nada, que ya estamos muy grandes, ¿no? Que ya para qué, ¿no? Y pasan los años y decimos, ay, me hubiera yo aventado si no estaba tan grande, si todavía podía, ahora ya no puedo, ahora sí de veras ya no puedo. Y vamos más adelante y volvemos a decir lo mismo, como las fotos, ¿no? Ay, ya no me quiero ver porque, ay, no quiero que me tomen fotos. Ay, no, ¿por qué no? Y luego nos toman fotos y vemos después de 10 años, ay, sí estaba todavía re bien, ¿no? ¿A poco no decimos? O sea, siempre estamos bien. Dice la palabra de Dios que siempre vamos a estar bien, aún en la vejez vamos a ser fructíferos. Los jóvenes se corren y se cansan, pero nosotros tendremos alas como de águila y vamos a volar y fuerzas de búfalo. Hay que pedirle a Dios esas fuerzas de búfalo. Y por último, porque ya se nos pasó el tiempo, ¿verdad, esposo? Sí. Pero ya pasó. Lo bueno que no es con si quiere luego lo edita y ahí le quita cosas. El caso es de que tenemos a María. ¿Se acuerdan de María? Cómo guardaba todas esas cosas en su corazón. Guardaba que tenía en su vientre al Hijo de Dios. No estuvo divulgándolo. ¿Qué hubieran hecho con ella si hubiera divulgado? ¿Qué creen? Fíjense nada más que soy la madre del Hijo de Dios. Dios me escogió, fíjense nada más, me escogió para que yo en mi vientre guardara al Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Creen que lo estuvo divulgando? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Así también, cuando el Señor nos habla, guardemos su palabra en nuestro corazón y guardemos sobre toda cosa guardada nuestro corazón, porque de él mana la vida que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es sagrada, es algo, es un tesoro. Necesitamos protegerlo, necesitamos guardarlo, guardar nuestro corazón, no estar divulgando las cosas que Dios nos da hasta que sean, y ya cuando sean, entonces ya dejamos, ¿no? María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, nos dice Lucas 2:19. Y tenemos el ejemplo ya que hablábamos también de estas cuestiones sobrenaturales, experiencias sobrenaturales que hemos tenido. Yo creo que también necesitamos tener mucho cuidado con estas cosas porque hay incomprensión. Nadie puede experimentar lo que tú experimentas, ¿no? En algunas cosas. O sea, no es fácil compartir algo, sobre todo tan especial. Yo conocí un profeta que hablaba de que Dios lo había llevado a otros mundos y que había un mundo donde los árboles hablaban y se movían. Y así como que yo hacía mis ojos así, como, sí, y te lo decía así, con convicción, y te decía, y luego fui a otro mundo donde no sé qué, y no sé qué tanto, y luego fíjate que, y yo me quedé, yo decía, ¿cómo crees? ¿No? Y luego fíjense que por coincidencia me encontré con un cuento de ay, ¿cómo se llama? Italo Calvino, que es un escritor contemporáneo italiano. Estaba aprendiendo italiano y me puse a leer algo. ¿Y qué creen? Que se asemejaba
la historia se asemejaba un poco a lo que había visto este hombre, no igual, porque era una ciudad. Entonces, cuando le estaba describiendo y todo eso, o sea, me pareció otro mundo, ¿no? Otro mundo. Y yo dije, ¡ay, qué maravilla! O sea, mm, dejando a un lado lo que me dijeron, pero yo dije, ¿qué es lo que Dios me está diciendo con esto? En mi vida personal, aplicando a mi vida personal, que como escritora puedo crear mundos, independientemente, sin juicio, sin crítica, sin nada. O sea, me llegó esta información y Dios me dio algo. Bendito sea Dios. Hay situaciones que vivimos en lo sobrenatural y aquí tenemos un ejemplo con Pablo. Él fue llevado al tercer cielo y dice la palabra así, dice 2 Corintios 12, mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, os contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. ¿Por qué? Pues porque no, porque son alucinaciones tremendas, o sea que, que no van a entender. Una depresión nadie la puede entender más que quien la vive, por más que trates de explicarlo. Una palabra recibida de Dios, un rema de Dios, nadie te lo puede cuestionar, nadie, porque viene de Dios, ¿sí? Una mujer maltratada, una mujer que ha sido golpeada, que le rompió la nariz a su esposo, que la ha tratado tan mal, pero ella al conocer a Cristo se aferró a mantener su matrimonio y a orar por él, que era lo que yo quería en mi corazón, en mi carne. Oye, déjalo, oye, sálvate, oye, deja que Dios opere en su vida y tú sálvate, te va a matar. Pero no, ella estaba firme en su deseo, en su anhelo, en su sueño, en su lo que sea, y ahí está. Y está viendo cambios en su esposo, porque Dios le dio a ella, aunque yo hubiera salido corriendo, yo no hubiera soportado, pero sin nada, ¿verdad? Que no soportamos nada, ningún maltrato. Bueno, pues ahí está. Cada quien tiene un llamado, cada quien tiene una relación con Dios, cada quien tiene sus situaciones personales que no pueden entender los demás. Eso hay que guardarlo en nuestro corazón, como María, y no divulgarlo, porque no lo van a entender. Tan no lo van a entender que el mismo Señor, lo vemos en Isaías 53:7, y me voy a seguir porque ya me seguí. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos en los evangelios, en Mateo, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dinos. Yo creo que Jesús pensaba, ¿para qué?
si no vas a creer? También nosotros debemos de pensar así. Estamos haciendo algo de parte de Dios. ¿Para qué te lo digo si no lo vas a creer? ¿Para qué? ¿Para que me juzgues? ¿Para que te burles? ¿Para que me desanimes? En Marcos 15, 4, 5, otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Por qué Jesús guardó silencio? ¿Por qué Jesús guarda silencio, aunque pudiera de haberse defendido? Pero no dice nada para no retrasar el propósito de Dios, para no retrasar el camino a la cruz. Sencillamente. No es que fíjate que voy a ir a la cruz. O sea, por eso le dijo, ninguna autoridad te fue dada si no viene del cielo. O sea, para eso estoy aquí. ¿Para qué abres la boca? ¿Para qué dices? Todas las acusaciones eran falsas. Y no dijo, ¡ay, no! Pero es que fíjense, no, no, pero es que yo, van a ver con mi papá, ¿no? O sea, no, no. Jesús no se defendió ante Pilato para no retrasar ese propósito de salvar a la humanidad. Entonces vamos a guardar nuestro corazón, vamos a guardar silencio en los propósitos de Dios, que son tan íntimos, para que se cumplan, para que no nos estorben, para que no haya impedimento, para que no haya pues el enemigo está al acecho, ¿no? Nada más está viendo a ver en qué dices para obstaculizar. Como permaneció en silencio Pilato, no pudo liberarlo. Él quería, ¿no? Decía Pilato, ya, por favor, o sea, ya, mira lo que están diciendo de ti, yo tengo el poder que fue dado del cielo, ¿sí? No lo pudo liberar porque se quedó callado y finalmente dio la orden de condenarlo a muerte. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esto. Padre Santo, tú has depositado en nosotros, Señor, sueños, tú has depositado en nosotros planes, Señor. Tú has depositado, Señor, también hemos estado enfrentando luchas personales. Padre, también hemos batallado, Señor, con la administración de nuestras finanzas. Padre, te pedimos, Señor, también que nos ayudes acerca de esos temores, que podamos sobreponernos a ellos, Señor, y aún con ellos, Señor, hacer tu perfecta voluntad, aventarnos, Señor, a vivir, aventarnos a buscarte, Señor, a buscar ese propósito, a glorificar tu nombre, Señor, con nuestra propia vida, mi Dios. Que podamos vivir en plenitud, en intensidad, Señor, y que aunque nos equivoquemos 7 veces cae el justo, pero de todas nos levantará el Señor. Gracias porque nos podemos equivocar, porque muchas veces es la única manera que nos damos cuenta de que por ahí no es y que podemos seguir, Señor, tu camino. Gracias, Padre, por esta enseñanza y te pedimos, Padre, que sea guardado nuestro corazón solamente para ti, mi Dios, y que estos secretos muy guardados, mi Dios, podamos solamente compartirlos contigo hasta que sean una realidad, hasta que los demos a luz, Padre, y podamos compartirlos con el mundo. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.